Saludos hermanos y amigos, gracias por acompañarnos en nuestro estudio, en nuestra reflexión para hoy de nuestra lección de escuela sabática. Por favor, acompáñenme en oración. Querido Padre, gracias. Te damos por tu palabra en esta hora. Bendícenos, Señor, al reflexionar en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amigos y hermanos, estamos estudiando una lección importante cuyo título es Controversias en Jerusalén. Y es que de acuerdo al Evangelio que estamos estudiando, en este capítulo Jesús ya se dirige hacia Jerusalén, donde va a experimentar diferentes experiencias que lo llevan a la cruz del Calvario. Por hoy, un día como hoy, Jesús entró a Jerusalén un domingo e hizo su entrada triunfal a Jerusalén. La entrada triunfal es la reflexión para hoy que está registrado en el Evangelio de Marcos capítulo 11, versículos 1 al 11 y Zacarías 9, 9 y 10. La pregunta es, ¿qué está sucediendo aquí? Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron cómo Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y él se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban adelante y los que venían atrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. En Zacarías 9, 9 y 10 leemos: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. La mitad de esta historia se refiere al envío de 2 discípulos por parte de Jesús a un poblado cercano para buscar un asno que él entraría a Jerusalén montado. ¿Por qué se dedica tanto tiempo a este relato bíblico? La respuesta es doble. Primero, porque demuestra las capacidades proféticas de Jesús, exaltando así la dignidad de su arribo y vinculándolo a la voluntad de Dios. Segundo, establece este aspecto de la historia, establece una conexión profética con el libro de Zacarías capítulo 9, versículos 9 y 10, que describe a un rey entrando a Jerusalén, montado sobre un burro. Después es reminiscente la entrada de Salomón a Jerusalén sobre un asno, de acuerdo a 1 Reyes 1, 32 al 48. Y también cuando Adonías intentó usurpar el trono de David, y David ordenó que Salomón fuera inmediatamente coronado. 500 años antes del nacimiento de Cristo, dice el libro deseado de todas las gentes, la página 523, el profeta Zacarías predijo así la venida del rey de Israel. Esta profecía se cumpliría ahora. El que siempre había sido rechazado con los honores reales iba a entrar a Jerusalén como el prometido heredero de David.
Jerusalén se halla ubicada en una región de colinas a una altitud de unos 740 metros. En los días de Jesús, la población que había en Jerusalén eran unas 40,000 habitantes a 50,000, pero ese número aumentó en ocasión de la Pascua. La ciudad cubría una superficie de al menos 125 kilómetros cuadrados, pero el monte sobre el que se erigía el templo ocupaba casi 18 kilómetros alrededor. Así que podemos darnos cuenta de qué hermoso complejo dominaba el templo y la ciudad. Y Jesús entró por ahí. Jesús descendió por el monte de los olivos e ingresó en la ciudad de Jerusalén. Actualmente está tapiada en dirección al monte del templo. La ciudad entera se vio agitada por la llegada de Jesús, pues todos daban cuenta de la relevancia de su acción simbólica. La multitud que acompañaba a Jesús gritaba un cántico: Hosana. En ese término, en el original griego, significa salva ahora, pero que luego llegó a tener el sentido de darle gloria a Dios. Mis amigos y hermanos, el tiempo del secreto de la confidencialidad de Jesús en cuanto a su identidad, siempre pedida en los milagros, a los que recibían los milagros, se había terminado. El Evangelio presenta ahora a Jesús entrando en la ciudad mediante una bien conocida acción simbólica vinculada a la realeza. Ingresa al templo, pero por cuanto ya es tarde, él se va a Betania con sus 12 discípulos a dormir. Lo que pudo haber terminado en una revuelta concluye, en cambio, en una serena salida de ahí, y al día siguiente pues todo iba a ser diferente. Mis hermanos y amigos, la acción de Jesús de montar sobre un asno sugiere humildad. ¿Por qué ese rasgo es tan importante? Mis hermanos, ¿hay algo que podemos nosotros enorgullecernos de la cruz? Nada. Por supuesto, Jesús sabía que Betfagé había un pollino que podía usar, así que lo mandó a traer con sus discípulos. Sabía que al imitar a Salomón en su coronación cumplía la profecía mesiánica de Zacarías. Es también evidente que Jesús planificó su exaltación. Quería que el pueblo lo reconociera como su rey. Sin embargo, no se precipitó a los acontecimientos. Aquí vemos que los soldados romanos no tuvieron que intervenir. No hubo ningún conato de rebelión. Por supuesto que no. Los dirigentes judíos, llenos de temor, respiraron aliviados. Aliviados porque cuando Jesús dejó el templo inmediatamente al terminar el día y se fue para Betania. Es decir, no había nada de qué preocuparse. La realeza ya no seguía, pero la chispa estaba encendida. Así que ahora Israel debía decidir aceptar a Jesús o rechazarlo. Mis amigos y hermanos, aquella entrada prefigura muchas cosas en la profecía bíblica, pero lo que significa es que Jesús entró como Rey de la gracia, de la misericordia y del sacrificio. Ojalá que lo aceptemos en nuestra vida, que Él no solamente entre a Jerusalén o haya entrado a Jerusalén, sino que entre también en nuestro corazón. Querido Padre, gracias por tu palabra en esta hora. Bendícenos y guíanos cada día con esta reflexión importante de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.